En esta ocasión tuve la oportunidad de platicar con el doctor Mauricio Jalife sobre un tema muy importante y que creo que va a ser de su interés: franquicias versus licencias. Sabemos que hay diferentes modelos de negocio con los que podemos expandirnos y llegar a diferentes territorios y crecer nuestra marca y generar branding. Uno de ellos conocemos que es las franquicias, pero también existe el modelo de negocio de licencia de uso de marca. La ley nos marca diferentes tipos de contrato, pero en la práctica y en tu experiencia, ¿cuáles son las diferencias más reales y más objetivas de estos dos modelos de negocio? Bueno, la pregunta es importante, Luna. Déjame decirte que hubo una época, parece la prehistoria, pero no es tanto, todavía en los años 80, de hecho hasta 1991, las franquicias en México no eran operativas porque la ley de transferencia de tecnología consideraba que pagar regalías de manera anticipada, lo que es la cuota inicial en una franquicia, resultaba contrario a la ley y por lo tanto no se podían operar modelos de franquicia en México. Y en esas épocas lo que se estilaba era contratos de licencia de uso de marca con asistencia técnica, que al final pues prácticamente eran los dos componentes de una franquicia. Es decir, muchas licencias de uso de marca con asistencia técnica eran, o know-how, eran una franquicia prácticamente. La realidad es que la línea es muy delgada, hay licencias tan robustas que dan más know-how y más soporte a el licenciatario que lo que sería una franquicia. Y hay franquicias tan endebles, tan débiles, tan conceptuales, que prácticamente se convierten en una licencia de uso de marca. Yo diría, para cruzar la línea, la licencia en general a lo que atiende es a permitir la utilización de signos distintivos, de imagen comercial y algunos elementos asociados a los propios signos distintivos. Es decir, a que no exista pérdida de calidad, porque la propia ley establece que los servicios o productos puestos a disposición a los clientes a través de una licencia deben ser de la misma calidad que los prestados por el titular original, porque de lo contrario se convertiría en un fraude al consumidor, claro, genéricamente hablando. Y eso hace que puedas en una licencia cuidar los temas de calidad y de respeto a las marcas y a los signos distintivos. Cuando ya pasas a temas de manuales, de políticas, de marketing, etcétera, normalmente ya estás en el territorio de una franquicia. Pero insisto, hay una frontera en donde una licencia muy robusta es más que una franquicia y donde una franquicia débil es una licencia. Entonces hay que tener cuidado, digamos, en la definición del modelo. Ahora, esta facultad que la ley nos da para que nosotros podamos cuidar la calidad de nuestros productos, ¿hasta dónde la podemos estirar? ¿En qué momentos ya estamos tocando el terreno de una franquicia? ¿Por qué? Porque también entiendo que hay implicaciones fiscales. ¿Nos pudieras platicar un poco sobre ese tema? Bueno, el asunto es que efectivamente la ley no lo establece como una condición o como una prerrogativa, sino lo establece como una obligación. Es decir, los productos o servicios puestos a disposición con la marca objeto de la licencia por el licenciatario deben corresponder a la misma calidad que los del titular original. Esa es la regla, porque lo que se intenta es que al tú trasladar la marca a un tercero, no se convierte en un elemento engañoso. Tú vendías un producto con una cierta calidad como titular y al tener un licenciatario resulta que usa otra materia prima, otra calidad de mano de obra y que con la misma marca está recibiendo pues, un producto que no tiene esas características o esas ventajas, ¿no? Y consecuentemente la ley lo establece categóricamente. ¿Hasta dónde podemos estirar esa obligación? Yo diría, la ley no es clara, no tenemos absolutamente ninguna tesis de jurisprudencia que lo implique, pero yo te diría, tanto como sea necesario para garantizar su cumplimiento. Yo creo que depende mucho de la naturaleza de los productos o servicios de los que hablamos. Si, por ejemplo, se trata de un restaurante de comida rápida, bueno, el licenciante tendría la facultad, por ejemplo, para imponer en la licencia mecanismos de supervisión, para estar verificando que las políticas de manufactura se cumplen, que el perfil de las personas que son contratadas para participar en la elaboración de los productos y la prestación de los servicios corresponde, pues digamos, a lo definido por el propio licenciante. No hay restricción, así es que creo que la liga se puede estirar mucho. Y fiscalmente hablando, si yo voy a adquirir una franquicia o una licencia, ¿qué me conviene más? Bueno, ahí la única diferencia en estricto sentido
habría que establecer dos situaciones distintas, dos escenarios. Uno, que las partes son mexicanas. Si las partes, tanto licenciante como licenciatario, o franquiciante o franquiciatario, son mexicanos, la única diferencia en estricto sentido en el manejo es que en una franquicia no puede ser la parte que recibe la franquicia, no puede estar en el régimen, así es, en el RIF, porque la ley lo excluye. Al considerar que alguien que está en una franquicia ya tiene un esquema de manejo que lo aleja, digamos, de la informalidad propia de lo que es el antecedente del RIF, ¿no? Y por lo tanto no goza del beneficio, que es un tema discutible si es o no constitucional este tratamiento, pues digamos, disparejo, ¿no? de alguien con esta condición y que quisiera aspirar a estos beneficios del régimen fiscal simplificado. Y entonces te puedes ir una licencia justamente para no estar en el supuesto y decir, bueno, yo tengo una licencia de uso de marca con algunas políticas de servicio, no es una franquicia y por lo tanto puedo ser RIF. El otro escenario es el extranjero. Tienen un tratamiento diferente. Por ejemplo, si el titular de los derechos es extranjero, los dineros, los impuestos que la ley del impuesto sobre la renta establece como que es necesario retener en un caso y en otro, difieren. No retienes lo mismo para enterar al fisco, Hacienda, si el titular de la marca te otorga una franquicia que si te otorga una licencia. Tú como licenciatario, como franquiciatario, antes de enviar el pago de regalías al extranjero, tienes que retener aquí un impuesto y enterarlo al fisco, digamos que a nombre de el que iba a recibir el recurso. Ya le estás pagando los impuestos de una vez a la autoridad mexicana y el tratamiento es diferente, es un poco más benigno, vamos a ponerlo así, en el caso de licenciamiento. Como dueño de algún negocio, yo tengo entonces que tener en consideración muchos factores, múltiples factores para tomar la decisión si voy a licenciar o si voy a franquiciar. Pudiera resultar confuso hasta cierto momento y mi toma de decisión tendrá que estar basado en qué cosas primordialmente. ¿Qué elementos? Mira, buena pregunta, Luna. Yo te diría la definición del modelo de negocio y de cuál es la mejor estructura jurídica que le podemos dar. No solamente obedece a esta disyuntiva, licenciamiento o franquicia, sino que abarca más cosas, ¿no? Como tú sabes, puede ser que sea un tema de contrato de distribución o contrato de agencia, puede ser que sea un contrato de suministro, en fin, los modelos, o que se combinen los modelos, ¿no? Que sean híbridos, que eventualmente son resultado de que tiene partes de distribución y partes de licencia y partes probablemente de franquicia. Y muchas veces tienen que ser trajes a la medida. Entonces, yo la primera recomendación que haría es, primero, que sea un tema del que nos ocupemos. ¿Cuál es el esquema de modelo de negocio que nos responde mejor? ¿Cómo lo habilitamos y jurídicamente qué estructura debemos buscar? Es decir, es una pregunta crítica que cualquier empresario se debe hacer. Obviamente su abogado le puede ayudar mucho, pero también su asesor de negocios, ¿no? Para tratar de entender bien cómo funcionamos o qué otras cosas podemos hacer para funcionar mejor. Lo segundo es, en un determinado momento, perfectamente puede ser una respuesta de orden fiscal o de orden corporativo. Puede ser que la naturaleza de la empresa te lleve a una situación o a otra. También la parte fiscal, porque como lo hemos comentado, no siempre existe el mismo flujo de los recursos ni los mismos impuestos a pagar en unos modelos que en otros, ni tampoco cómo respondes mejor a los propios clientes. Entonces, es una respuesta que tiene que ser caso por caso y resultado de un análisis que integre la parte del negocio con la parte jurídica. Muchas veces la gente de negocios que nos ha dicho, yo ya tenía un modelo definido, al momento de conocer las alternativas legales o los esquemas legales, han encontrado que son tan bondadosos que les dan ideas para mejorar el propio esquema o el propio modelo del negocio. Por lo que vale la pena correr el ejercicio de comunicar una cosa con otra, porque los resultados siempre son favorables, siempre son positivos. Claro, entonces desprendiendo todo lo que dices y esquematizándolo un poco en mis propias palabras, sería, yo como empresario tengo una idea, tengo un objetivo y tengo un fin, el público consumidor de venta y demás.
el camino entre donde yo estoy iniciando y a donde yo quiero llegar, el vehículo que me va a conducir es ese modelo de negocio, que pudiera ser una moto, un camión, un carro o un burro, pero yo voy a decidir conforme a toda mi estructura, los elementos que tengo que tener en consideración y a mi objetivo final, cuál de todos esos instrumentos de conducción voy a utilizar, ¿no? Así es, exactamente. Pues nos queda muchísimo más claro las diferencias que existen entre licencia y franquicia, y conocemos también un poco, muchísimo más de todos los modelos, no solamente esos dos que podemos utilizar para expandir nuestro negocio. Y pues te agradezco mucho Al contrario, por la entrevista. Gracias por la invitación y bueno, pues estamos siempre a la orden de Franquicias en Movimiento para pues poder platicar sobre estos temas que no solamente creo que le vienen bien a gente que esté en el mundo de las franquicias, sino prácticamente a cualquier empresario, ¿no? Porque son asuntos que te pueden cambiar un poquito la perspectiva y que, pues yo insisto siempre, ¿no? Lo jurídico va mucho más allá de simplemente el cumplimiento de formalidades o requisitos, sino que lo jurídico se vuelve a veces pues la parte fundamental o la estructura esencial, digamos, de la visión del negocio, de la operación. Así es. Gracias, Luna. Gracias.